todos, mi nombre es Franklin Sánchez y voy a exponerles sobre el hidrógeno. El hidrógeno, primer elemento de la tabla periódica, condiciones normales puede ser incoloro, inodoro e insípido. Está compuesto por moléculas diatómicas y lo encontramos como H2. El hidrógeno, su símbolo es H, consta de un núcleo que es la unidad de carga positiva y también consta de un electrón. Su número atómico es 1, su peso atómico es de 1.0079. El hidrógeno es muy importante porque es uno de los principales constituyentes del agua, entre otros compuestos orgánicos. Está distribuido de manera amplia y no solo en la Tierra, sino que también en el universo. Existen 3 isótopos. El protio, que lo encontramos en la naturaleza a un 99.98%. Después el deuterio, que posee 2 masas, lo encontramos al 0.002%. Y por último tenemos lo que es el isótopo tritio, que posee 3 masas y este es creado artificialmente en los laboratorios. Es muy importante también saber el descubrimiento o quién descubrió este primer elemento de la tabla periódica, y fue por primera vez Paracelso, que lo obtuvo en un pequeño experimento mezclando lo que son metales con ácidos fuertes. Después en 1671 Boyle, al momento de hacer la reacción de hierro con ácido diluido, generaba el hidrógeno gaseoso que actualmente lo conocemos. El hidrógeno, es importante saber que es el 15º elemento más abundante en la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos? La mayor parte del hidrógeno terrestre se encuentra formando compuestos químicos, tales como los hidrocarburos, o sea, los combustibles. Y también lo encontramos en la mayor parte en el agua. ¿Sí? También encontramos hidrógeno gaseoso, ¿sí?, que es producido por bacterias y algas, y un componente natural, ¿verdad? El metano es una de las fuertes fuentes de importancia para la obtención de hidrógeno. También tenemos las formas de cómo extraer el hidrógeno. Lo podemos extraer de 2 formas. La número 1 es producida por varias fuentes, por ejemplo, de los combustibles fósiles tales como el gas natural o incluso el carbón. Y también de fuentes de energía renovables como la biomasa, la energía solar, la energía eólica, la hidroeléctrica e incluso la mareomotriz. Esa es una forma de extraer el hidrógeno. Y después tenemos otra forma de extraerlo de manera comercial. Esto se está dando bastante en las grandes industrias, que inicia desde 1960 la producción industrial, o sea, a grandes escalas la producción de hidrógeno. Y principalmente lo hacen por medio del proceso de electrólisis, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, de forma natural nosotros obtenemos hidrógeno por medio del gas natural, de las algas al momento de realizar la fotosíntesis, ¿sí?, de los combustibles como el petróleo, del carbón, también lo habíamos, el hidrógeno se produce por medio de biomasas, o sea, de residuos fósiles. También lo producimos por medio de las energías al momento de aplicarle electrólisis al agua, entonces también producimos hidrógeno. Y por último lo podemos producir en los laboratorios mezclando o sintetizando alcoholes. También el hidrógeno, como les había mencionado, lo producen las algas. Este proceso al momento es muy importante porque es el que más se utiliza en la industria. También, aparte de estos 2 procesos que vamos a ver, son los que se utilizan más en la industria. La producción fotobiológica se basa en 2 etapas. Primera etapa es que las algas elaboran el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Entonces ese hidrógeno lo que es catalizado por medio de esta pequeña imagen es un reactor, ¿sí? Es catalizado por ese reactor, ¿verdad? Le vamos a llamar bioreactor porque lo que está produciendo es hidrógeno, ¿verdad?, extraído de las algas. También lo tenemos por medio de electrólisis del agua. Este es un pequeño ejemplo en lo que aparece en la imagen. Ven como el hidrógeno
sale, ¿verdad?, al momento de aplicarle energía al agua. Ese hidrógeno gaseoso es liberado del agua y de esa manera es que se produce a grandes escalas. Lo único que hay que hacer es aplicarle energía al agua. Esta agua se rompe tanto el hidrógeno como el oxígeno, que acuérdense que son gases. Entonces estos son liberados, ¿verdad?, y almacenados. ¿Cómo lo almacenamos? Hablando de almacenamiento del hidrógeno, es uno de los principales problemas que tenemos, debido a que solo podemos almacenar cierta cantidad de hidrógeno en pequeños compresores, ¿sí? Entonces, para almacenar el hidrógeno se puede hacer de alta tensión por medio de tanques compuestos. Es muy importante utilizar estos tanques compuestos debido a que esa es la ventaja, ¿sí?, son comercialmente y son diseñados solo para almacenar hidrógeno. Solo que son pequeños, ¿verdad? Son de bajo peso. También tenemos dónde podemos aplicar el hidrógeno, porque estamos hablando de cómo podemos producir hidrógeno, pero ahora tenemos que saber a qué lo vamos a aplicar, ¿sí? El hidrógeno se usa en gran número de aplicaciones, pues ya lo vimos en la industria. Y los mayores consumidores que sintetizan, por ejemplo, el amoníaco, se utiliza para refinería de petróleo, plantas de producción de metanol, industrias farmacéuticas, alimentación, se utiliza para la electrónica y será el portador energético del futuro. Más adelante lo vamos a ver. Podríamos sustituir el petróleo por medio del hidrógeno, pero ya en un futuro, ¿verdad? Y tendríamos electricidad, o sea, tendríamos energía inagotable. Bien, como ya antes había mencionado, también podemos procesar combustibles fósiles. Ya habíamos mencionado la producción de amoníacos. También se utiliza el hidrógeno para calibrar termómetros. Este es muy importante, que les voy a mencionar, porque también se utiliza para fabricar bombas, ¿sí? También se utiliza para el gas al momento de la protección de soldaduras. Y algo que se utiliza en los laboratorios es la producción de ácido clorhídrico. Esta industria se ha ido evolucionando, imagínense, desde 1960 ha ido evolucionando y ahora tenemos esas nuevas aplicaciones para el hidrógeno. Por ejemplo, las baterías. Estas baterías no duran tanto, por ejemplo, las baterías de los celulares, de las tablets, de las computadoras. Entonces la durabilidad es poca, la vida de la batería es poca. Entonces se está creando celdas de combustibles ideadas, ¿sí? Está creando estas celdas, incluso las pueden insertar en los vehículos. Estas celdas son pequeñas células pequeñas que reemplazan a lo que son las baterías de los equipos electrónicos, ¿sí? Y generan esa energía, ¿verdad? Esto, pues, una de las ventajas es que nos va a proporcionar energía eléctrica con más tiempo, o sea, más funcionamiento que las baterías normales que hoy en día tenemos, ¿sí? Y podría ser abastecidas, pues, con hidrógeno, etanol y metanol, que el hidrógeno es muy fundamental para este tipo de hidrocarburos. También aquí tenemos los ejemplos en las aplicaciones portátiles. Como les había dicho, esa es una pequeña celda de células de energía a base de hidrógenos y podemos cargar los celulares, ¿verdad? Entonces tenemos para teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, localizadores, radios, agendas electrónicas, lectores de música portátil, radio cassette, cargadores de batería. También tenemos otros dispositivos con más potencia, como los ordenadores portátiles, herramientas inalámbricas, videocámaras, cámaras digitales. Incluso se está creando los que son juguetes a base con estas baterías de hidrógeno. También con más potencia todavía, como los generadores portátiles, unidades auxiliares de potencia, herramientas inalámbricas, vehículos ligeros, cortacésped. Esto es muy importante porque a esto es que quiere llegar la industria. Distribuir, así como el petróleo, distribuir hidrógeno a nivel mundial para automóviles. O sea, necesitamos, ya hay automóviles a base de hidrógeno, ¿sí? Que este es el que producido por esa energía, ¿sí? Pero
una de las desventajas o una de las barreras para el desarrollo de este sector es el almacenamiento. O sea, no hay, una vez gastado el hidrógeno, tiene que volver a regresar a donde abasteció. Entonces todavía no hay, como quien dice, la gasolinera, ¿verdad? O sea, no hay mucho abastecimiento, ¿verdad? Por la parte de almacenamiento, debido a que el almacenamiento tiene que ser a base de presión. Por eso esos tanques de almacenamiento, esos pequeños, solo eso, imagínense un tanque así a grande escala y distribuidos a nivel mundial, entonces genera mucho dinero. E igual esta sería una energía inagotable. También en las aplicaciones espaciales, por ejemplo, las naves espaciales lo utilizan para dar más potencia, para ese hidrógeno lo utilizan para cuando el despegue, ¿sí? Para ese alto impulso. Entonces es muy importante. Además, la característica de eficiencia minimiza la contaminación, que es muy importante porque es extraído de la naturaleza y de forma limpia, ¿verdad? Una electrólisis en el agua pues no causa ninguna contaminación. Donde causaría contaminación sería en las producciones de laboratorios a base de alcohol. Bueno, entonces me despido. Gracias por su atención.